Me he hecho algunos propósitos, digamos. Digo propósitos porque no llegué a hacer un objetivo, pero sí estos pequeños propósitos. Partir de definir la gamificación, ubicar esa gamificación en el contexto educativo, conocer algunos elementos y procesos en el diseño de la gamificación y acercarnos a unos posibles medios de gamificación en el aula. Esos serían los propósitos que yo tengo, ¿no? Y vamos a ir desarrollándoles un poquito paso a paso. Perdón. Partamos de qué es la gamificación. Bueno, este término es relativamente nuevo, digamos, sobre todo en el mundo de la educación. Lo hemos estado oyendo últimamente con bastante frecuencia y con bastante fuerza. Pero seguramente algunos de los que estamos aquí presentes no lo conocemos mucho. Habrá gente que ya ha podido incursionar este ámbito, lo conoce, lo practica, y habrá otros que definitivamente dirán, bueno, yo estoy mucho más allá de esta gamificación, la conozco, la manejo y la he aplicado, pero creo que para todos nos puede servir estas reflexiones, ¿no? Intentamos, como les decía, definir qué es la gamificación. Es un término que prácticamente aparece dentro con esa denominación, considerándose como un neologismo, es decir, un acuñamiento de un término nuevo, proveniente también del idioma inglés. Entonces la gamificación proviene precisamente de gamification, ¿no? Ahí en inglés un poco pataleando, pero de ese término proviene, y luego se convierte en un anglicismo al español. Se españoliza y tenemos el término gamificación. Desde, creo que fue un británico, Nick Pelling, que acuñó precisamente este término de la gamificación. Obviamente él era un programador informático, no era nadie que venía del ámbito de la educación, porque esta gamificación vemos que se aplica a muchos otros ámbitos o espacios. Y aquí que les he puesto yo una definición, que es una construcción propia. Son cosas en los que la mayoría de autores están de acuerdo en considerar estos elementos, ¿no? Decimos que es una estrategia que utiliza elementos, mecánicas y técnicas propias de los juegos y las aplica en entornos no lúdicos, o diría yo, no necesariamente lúdicos, porque desde mi perspectiva todos los entornos deberían ser lúdicos en nuestra vida, con el fin de aumentar la motivación y participación de los usuarios. Si decimos que es un término nuevo, pero como gamificación yo creo que se remonta hace mucho, mucho tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en el uso que los estrategas militares le daban al ajedrez en sus primeros orígenes en la India, podemos decir cómo se usó un juego para aprender esas estrategias militares como si estuvieras jugando. Y luego en la industria, en el marketing, van apareciendo distintas formas de gamificación, es decir, usar esos elementos del juego en espacios o en ambientes que no son lúdicos. Por ejemplo, hace 100 años, esta compañía americana, Cracker Jack, introduce dentro de sus cajas de cereal un pequeño juguete. Este pequeño juguete que hace, obviamente, que la gente quiera comprar más y más el cereal, y los niños quieren comprar el cereal para abrir la caja y obtener el juguete. Y lo que nos ha pasado a veces, y creo que nos pasó en muchos momentos de nuestra infancia, no sé, al querer hacer una colección de tazos, por ejemplo, ¿no? Comprábamos la papa frita o cualquier cosa para precisamente tener ahí ese juguete que estábamos anhelando dentro de eso, ¿no? Las empresas, industrias también han utilizado la gamificación para solucionar problemas en su empresa, por ejemplo. Estaba diciéndoles entonces, por ejemplo, la industria automotriz para vender sus autos ha hecho concursos en diferentes partes del mundo para que la gente se enganche en comprar sus autos. La industria de la salud ha usado también la gamificación para que la gente se cuide, para que la gente controle su peso, controle lo que come, etc.
etcétera, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, Nike, tiene montado todo un aparataje alrededor del uso de la gamificación, obviamente para vender sus zapatos, ¿no? Pero han incorporado elementos lúdicos a toda esa campaña de venta de zapatos, añadiendo dispositivos en sus zapatos para controlar cuánto corres, haciendo grupos donde se compite por puntos, por premios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo en todos los ámbitos se está usando la gamificación y desde luego la educación no puede deslindarse de esos propósitos de usar esa gamificación en algunos elementos para poder, digamos, aplicar esta idea de utilizar estos elementos del juego en estos espacios educativos. Y aquí les he puesto dos definiciones sobre la gamificación en la educación de algunos autores, Spinoza y, bueno, y Jane McGonigal, que también es una de las diríamos, una de las más apasionadas de la gamificación desde su aparición, pero ella habla también del entorno educativo, ¿no? Entonces, y aquí se aclaran dos cosas importantes. ¿Qué es la gamificación en educación? Precisamente ese uso de elementos de juego en el aula, y estos elementos del juego no solamente provienen de videojuegos, como a veces se piensa, sino también, y eso me gustó mucho de esta definición, el pensar que pueden provenir de juegos tradicionales, juegos de mesa y desde luego de videojuegos. Entonces, todos estos elementos que pueden ser utilizados en el aula para generar curiosidad, expectativa, ganas de superarse, compañerismo, ciertos valores, cierto trabajo que se hace contra todo tipo de discriminación, puede ser trabajado con la gamificación, sacar a relucir todas las emociones, ¿no? Igual, entonces aquí Jane McGonigal también hace énfasis en el uso y en recurrir a esa utilización de las dinámicas, estructuras y mecánicas del juego en entornos que no son precisamente entornos de juego, ¿no? O no son precisamente juegos, buscando precisamente potenciar algunos elementos que son básicos para la enseñanza y el aprendizaje, como son la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes al modo y a la forma de cómo nuestros estudiantes aprenden. Ahora, si bien entonces decimos que la gamificación es eso, ¿no? El uso de esos elementos, técnicas del juego aplicados a un determinado entorno con fin de motivar y obviamente en el ámbito educativo motivar hacia el aprendizaje. Pero también vemos que hay otros términos muy cercanos que estamos usando y algunos piensan que son sinónimos por poco, ¿no? Ahí tenemos la gamificación, obviamente lo que estamos tratando. Hemos oído también la ludificación. Hemos oído el aprendizaje basado en juegos, el GBL por sus siglas en inglés, y también incluso esos serious game. De todas estas, diríamos, ámbitos, estrategias que se van trabajando, aunque el aprendizaje basado en juegos ya puede decirse que es una técnica didáctica pedagógica y con toda su metodología bien organizada, tenemos ahí la gamificación, que podría ser considerada como una estrategia, y la ludificación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Precisamente que la ludificación tiende a ser como más amplia, ¿no? Es dotar de esa característica lúdica, no de juego, sino lúdica en general, a determinadas acciones, sean en el ámbito de la educación o en cualquier otro ámbito. Y obviamente dentro de la educación, ese aprendizaje basado en juegos, donde la metodología que articula todas las acciones en la clase es a partir de juegos, sean estos juegos elaborados con fines educativos o sean otro tipo de juegos, ¿no? No solamente juegos audiovisuales, visuales, tecnológicos, sino también cualquier otro tipo de juegos. Y también esta corriente que surge también muy cercano a lo de qué es la gamificación, estos serious games o estos juegos serios que ya son elaborados precisamente en función de apoyar esos procesos de la educación. Entonces, como vemos, hay diferencias entre unos y otros, sin embargo, también hay algunas convergencias.
todo este tipo de corrientes se centran en el sujeto, es decir, que tienen una, diría, un fundamento en el ser humano. Se está queriendo valorizar ese desempeño del ser humano con todas sus características. Todos estos utilizan también lo que son videojuegos o el juego en general y los componentes del juego y del videojuego. Todos ellos también están apelando a la naturaleza lúdica del ser humano. Ya lo dijo Johann Huizinga, que el hombre era el famoso Homo Ludens, ¿no? Ese ser que juega, el hombre que juega. Bueno, entonces hablamos precisamente de esa naturaleza lúdica que tenemos todos, que disfrutamos, nos gusta sobremanera hacer las cosas que nos pueden producir algún placer, alguna diversión, una emoción, un goce, ¿no? Y todas estas estrategias también obviamente van a alentar la motivación, esa motivación que nos inspira, que nos empodera de nuestras propias acciones, de nuestros entornos, de nuestro futuro. Entonces ahí está la motivación. Obviamente esa motivación que es una condición sine qua non, diríamos, para que se produzca ese aprendizaje, ¿no? Y también, obviamente, aquí hay un elemento clave que es, y que está dentro de los fundamentos epistemológicos, incluso de la gamificación, esa idea de modificar determinados comportamientos. A veces en los fines del marketing ese modificar comportamientos va a estar vinculado a que, bueno, te modifican para que desees lo que la gente te quiere vender o quieras adquirir eso que a lo mejor ni necesitas, pero te va a dar algún tipo de estatus, ¿no? Pero sin embargo, en la educación vemos que sí está el componente de modificar el comportamiento, pero en función de mejorar ese ser humano, ¿no? Entonces, aquí llegamos a determinar, para terminar de definir esta gamificación. ¿Qué no es y qué sí es la gamificación? Entonces, no se trata de incorporar juegos en la clase, ¿no? No es hacer videojuegos, no es que el maestro va a ponerse a diseñar y producir videojuegos, no lo es. No es usar videojuegos en el aula, que tampoco no es el propósito. No implica tampoco necesariamente usar herramientas digitales o algún tipo de software concreto o aplicaciones determinadas, no lo implica. No es precisamente usar la tecnología, sino precisamente ser un medio didáctico. Entonces, ¿qué sí es? Y este autor Cuadrado nos dice que es un instrumento de una pedagogía centrada en el protagonismo del alumno y su progreso curricular. Y aquí establece esa relación intrínseca con todos estos elementos curriculares, ¿no? Para los profesores es muy conocido nuestro famoso diamante curricular y entonces esa gamificación puede estar vinculada a todos esos elementos del diamante curricular. Es una estrategia que parte de contenido didáctico para cumplir los objetivos del aprendizaje. Si no, no tendría sentido usar, si no es para cumplir nuestros objetivos, para cumplir los resultados, para apoyar las habilidades, las destrezas, para conseguir las competencias de nuestros estudiantes. Implica también un medio para transformar esas acciones docentes en experiencias educativas más significativas, incluso aquí se ha hecho una relación también con lo que podría significar un aprendizaje significativo, motivador, se vincula también con esa capacidad que tiene la motivación intrínseca de predisponer hacia un aprendizaje, ¿no? También, bueno, vincula ciertos elementos didácticos y metodológicos del juego con fines educativos. Podemos entonces, una vez que hemos establecido qué mismo es la gamificación en educación, entonces creo que debemos tener claros estos elementos. Es tomar determinadas técnicas, contenidos, mecánicas del juego y trasladarlos a situaciones en el aula, situaciones que no necesariamente tienen que ser juegos. ¿Y con qué fin? Con el fin de motivar y propiciar determinados aprendizajes. Ahora, entonces ya tenemos claro qué es la gamificación. ¿Cómo vamos a diseñar una gamificación? Hay varios elementos, varios enfoques para diseñar esa gamificación, pero veamos algunos
más concretos y elementales. Si decimos que lo que tenemos que producir es la motivación, acordémonos que tenemos una motivación intrínseca y otra motivación extrínseca. La intrínseca que se genera en el interior nuestro, cuya motivación está dentro de lo que el individuo cree, desea, en lo que le mueve, ¿no es cierto? Y lo extrínseco, que sería todo lo que vamos a hacer exteriormente para movilizar esas ganas de aprender del individuo. Y desde esos enfoques corrientes que como docentes conocemos mucho, el conductismo, el cognitivismo, estos otros que nos aporta precisamente esa fundamentación teórica de la gamificación, como son esas teorías de la autodeterminación, que tienen que ver mucho con esas corrientes psicológicas muy positivas, técnicas para el cambio de conducta, también dentro de las corrientes psicológicas, vamos a poder determinar qué queremos de nuestros estudiantes, qué queremos con la gamificación y cómo queremos que influya en la motivación de nuestros estudiantes, ¿no? Que el estudiante se motive para conocer, para querer progresar, para querer ser un maestro dentro del ámbito, del campo, del tema que estamos trabajando en la clase, que sea autónomo, que tenga unas ganas de competir, pero competir para saber más, ¿no? Y luego, exteriormente también puede haber, y estos son elementos que también están mucho tomados del juego y que deberían apoyar a esa motivación extrínseca con la finalidad de también apoyar lo intrínseco. Están premios, recompensas, reconocimientos, retroalimentación, competencia, y esto que se conoce como los point budgets, leader boards, ¿no? Esos son los puntos, los premios y estos, diríamos, rankings, ¿no? Que podríamos utilizar también para esa motivación extrínseca. Y démonos cuenta que todo esto también tiene un dejo bastante fuerte del conductismo, que por un lado puede ayudarnos, pero por otro lado podría ser un poco difícil de trabajar. Ahora, si hablamos entonces que la motivación es importante y que debería estar presente en el diseño, y motivamos a través de productos atractivos, a través de productos que lleven a la diversión, al disfrute, de productos que puedan generar ese interés en los chicos. Y también, obviamente, lo que habíamos dicho de la gamificación, que toma esos elementos y componentes de los juegos. ¿Cuáles pueden ser esos elementos? Digamos, son las dinámicas, las mecánicas y los elementos. ¿Cuáles son esos elementos o también llamados componentes? Son lo que constituyen las partes más visibles, digamos, por decirlo de alguna manera, de los juegos. Si hablamos de cualquier tipo de juego, vamos a tener algo visible, ¿no? En los juegos, generalmente en los videojuegos, vamos a tener insignias, puntos, ratings, niveles, tenemos personajes, tenemos la narración donde se va a producir ese juego, tenemos algún tipo de evento, tenemos los poderes que tienen los personajes de esos juegos, las misiones que deben cumplir, los retos, los enigmas que se van a ir generando, ¿no? Es como la parte más visible. Luego tenemos en las mecánicas, es decir, cómo se va desarrollando el juego, qué destrezas o habilidades están presentes en ese desarrollo del juego. Puede haber reto, puede haber competencia, puede haber una retroalimentación, puede haber una comparación, puede tratarse de un juego de resolver enigmas, puede ser que necesites redactar, necesites negociar para el intercambio de información o de materiales, puedes investigar, puedes crear, puedes, no sé, completar, coleccionar, descifrar. Y las dinámicas son precisamente cómo se va produciendo esta relación entre la mecánica y los elementos y cómo va a producir determinado tipo de relaciones, actitudes, maneras de ir exteriorizándose, cómo yo voy asumiendo el juego. Entonces ahí tenemos el tipo de progresión, narraciones, la cooperación, la competición que puede haber, el trabajo en equipo, el diálogo, la participación, la inclusión que puede ir generando ese tipo de juego, ¿no? Y aquí quiero, no sé, quiero ver estos elementos, por ejemplo, en un juego muy común que todos conocemos. No sé si lo están viendo ahí. El dominó. El dominó. ¿Cuáles serán los elementos y componentes? Digamos que estas las fichas
son estos elementos o componentes. Las fichas, la mesa donde jugamos, las sillas, no sé, hay una tablita donde pones los dominos, esos serán los componentes. La mecánica del juego, repartimos las fichas, cogen 7 fichas, cada uno ordena sus fichas y luego vamos a ver por turnos, vamos a ir participando para ir construyendo lo que se trata de construir en el dominó. Y las dinámicas son aquellas que se van generando cuando yo ya empiezo a hacer mi estrategia para ganar ese juego. En lugar de ir acomodándole, al contrario, voy tratando de dificultarle, o si estamos jugando en equipos, trato de que mi equipo vaya ganando, por decirles algo. Entonces, ahí van generándose, ¿no? Entonces, esos 3 elementos, las dinámicas, las mecánicas y los elementos o componentes son los que vamos a requerir precisamente para diseñar nuestra gamificación, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo, pero ya con el dominó creo que les di el ejemplo y vamos a ir viendo cuáles son esos componentes del juego, cuáles pueden ser los más motivadores para el alumno. Algunos que pueden ser los elementos, algunos otros que pueden ser las mecánicas y obviamente esta interrelación entre elementos y mecánicas que podrían darnos como algunas dinámicas importantes para la motivación. Ahora, si ya queremos empezar a gamificar, puede haber 2 visiones de en qué momento o en qué espacio gamificar. Puede haber una gamificación superficial. Este término gamificación superficial no es porque se trate de algo muy por encima o que se trate de algo muy ligero, sino más bien se llama superficial en la medida en que tiende a ser más puntual, tiende a referirse a un espacio muy concreto. Puede ser el que quiero yo gamificar una hora de clase, quiero gamificar un tema dentro de la unidad que estoy trabajando, quiero usar la gamificación para iniciar la clase y motivar a los estudiantes para otras actividades. Puedo pensar que esa gamificación superficial me va a servir para una evaluación, por ejemplo, también. Ya he desarrollado mi unidad, los contenidos, etcétera, las distintas actividades, y luego utilizo la gamificación para poder incorporar este elemento para la evaluación, por ejemplo. Entonces, por eso llamamos este tipo de gamificación superficial. Entonces, puedo utilizar muchos de estos componentes del juego, como por ejemplo, elaborar ese ranking o tabla de posiciones, coleccionar insignias, como esas medallitas, premios que nos dan por ser el alumno más puntual, por ser el más respetuoso. Bueno, antes hasta daban por borrar el pizarrón, pero ahora ya no necesitamos borrar el pizarrón, pero podemos ir coleccionando esas insignias, acumular determinados puntos que luego pueden ser importantes para el alumno, no sé, y son cosas que se aplican si el alumno tiene algún tipo de puntos por haber resuelto un acertijo, por ejemplo, el grupo que resolvió el acertijo más rápido, o el chico que resolvió más rápido un problema, el que, no sé, organizó un puzzle rápidamente, va a ir acumulando puntos. Obviamente, con anterioridad habemos definido cuántos puntos, cómo se va a registrar esos puntos y para qué le va a servir acumular esos puntos, ¿no? Que sería importante. Crear juegos, elaborar historias. Puede ser una actividad vinculada mucho al área del lenguaje y literatura. Vamos a elaborar estas historias utilizando algún tipo de material o elemento de los juegos, como por ejemplo puede ser un dado, y lanzo el dado para escoger los personajes o el tipo de historia, etcétera. Entonces vamos a encontrar algún mensaje secreto, proponer estos juegos que están muy de moda ahora, que son esos escape room, completar textos, encontrar mensajes secretos, pero puede ser algo muy puntual y que son cosas que puede hacer el docente. No necesita ninguna herramienta ni elemento especial, pero puede hacerlo, ¿no? Y ahí vemos esos tipos de acertijos. Aquí ponía yo este acertijo, creo que de los años 50, donde se supone que esto era Marte y dentro de Marte habían estos ríos de Marte y la idea era ir recorriendo estos canales o ríos de Marte y lograr encontrar una solución
Es decir, leer una frase relacionando todas las letras que estaban aquí. Y ese fue un concurso que se hizo en un periódico en Estados Unidos. Y muchos dijeron no, que no había solución y precisamente esa era la solución, ¿no? Si vemos aquí, si empezamos en la N abajo, no hay, a ver, no hay solución. Bueno, así, no hay solución. Era un poco la solución del enigma. Pero este tipo de cosas podemos tranquilamente usar en el aula, ¿no? Si queremos empezar a gamificar. Aquí, no sé, algún ejemplo simplemente tomado de la red sobre ese escape room, cómo a través de acertijos o a través de realizar tareas podemos ir resolviendo para que el estudiante pueda ir abriendo candados, ¿no? Lo ideal sería hacerlo presencialmente con eh, una historia de acertijos o una problemática y luego los chicos van resolviendo, o sea, problemas de matemáticas, problemas de lógica, problemas con lenguaje y van abriendo esos candados para llegar a la solución, ¿no? Pero obviamente ahora hay también otras aplicaciones con las que se puede jugar el escape room de manera virtual. También, bueno, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a elaborar estos flashcards, estas aplicaciones de preguntas y respuestas. Últimamente este Kahoot ha sido algo que nos gusta mucho a los docentes para repasar los temas, para hacer algún tipo de cuestionario. Y vamos a ver también que empieza esa gana de los chicos también de ser los primeros, de estar en el podio de los ganadores, ¿no? Algún tipo de recompensas que podemos dar a los chicos, recompensas no solamente, eh, digamos, materiales, pero sí pueden ser recompensas en otro tipo de cosas más, diríamos, intangibles, ¿no? También tenemos estos retos que pueden estar en muchos lugares de la red, esos juegos de roles que también podríamos ver, y obviamente el uso de algún videojuego o simulador que podría estar en la red. A ver, entonces habíamos dicho esto, ¿no? Puede ser una implementación de la gamificación muy puntual, lo que se llama la gamificación superficial, pero también puede haber una gamificación más profunda. No digo que llegue a ser una metodología, pero sí llega a tomar un espacio muy importante en las aulas. Personalmente no he visto que se haga una gamificación así súper estructural y que podría decirse que a partir de esa gamificación un poco más se haya convertido en una metodología de trabajo en algún lugar, pero sí vamos viendo algunas experiencias súper interesantes de esa gamificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese proceso para la gamificación, sobre todo para los maestros, debe tener como una secuencia, ¿no? Y por suerte somos como organizados en eso, siempre buscamos hacer la planificación e ir identificando y ir poniendo estos elementos. Lo importante sería entonces primero determinar un objetivo. Si yo quiero gamificar, no sé, una unidad didáctica o quiero gamificar todo un tema o un contenido que incluso puede ser interdisciplinar, si me reúno yo con los profesores de la matemática, las ciencias naturales, el lenguaje y queremos gamificar una unidad cuyo propósito es que el estudiante apoyar en los procesos de la comprensión lectora, la escritura del estudiante, lo puede hacer tranquilamente. Entonces, lo importante será definir esos objetivos pedagógicos muy concretos también deberán ser definidos. Y aquí es importante preguntarnos, para conseguir esto, ¿necesito gamificar? ¿La gamificación me va a permitir llegar a ese objetivo? Y es importante recordar que yo puedo estar trabajando con cualquier otro método o técnicas didácticas. Puedo haber elegido trabajar de la manera más tradicional, puedo haber elegido trabajar con el aprendizaje basado en problemas, con un aprendizaje basado en retos, con una clase invertida, eh, cualquier método de esos que ahora están pegando muy fuerte en la educación. Pero
voy a utilizar como estrategia para el trabajo del aprendizaje basado en retos, voy a usar la estrategia de la gamificación. Entonces, debo preguntarme, efectivamente, ¿esta gamificación me va a ayudar a mí para ese aprendizaje basado en retos? ¿Es necesario que yo haga la gamificación? Entonces, lo voy a pensar. Luego será importante que yo piense también en los destinatarios. Debo conocer a mis alumnos, qué les gusta, qué les motiva, con qué les gusta trabajar, les gusta escribir, les gusta escuchar historias. ¿Qué es lo que a ellos les está motivando? ¿Qué motiva a mis estudiantes? Y aquí hay también muchas teorías sobre el tipo de estudiantes que tenemos, sobre el tipo de estudiantes y las actitudes que tienen ellos frente a la gamificación y a estos elementos del juego o ante el juego mismo, y que podrían estar ahí ayudándonos a determinar precisamente qué es lo que motiva y qué es lo que yo quiero que finalmente los estudiantes hagan. Porque no me interesa, está bien que todos disfruten de la actividad, pero el propósito educativo va más, un poquito más allá del disfrute, ¿no? Va a que el estudiante se comprometa en profundizar los temas, en compartir, en alcanzar sus metas, en lograr una autodeterminación, en lograr, no sé, una mejor relación entre los compañeros, muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar en estos destinatarios y como docente del aula será quien conozca más. Ahora, es importante luego definir qué elementos, qué mecánicas y qué dinámicas son las que me interesan a mí trabajar. Entonces, en esos elementos vamos a identificar esos componentes necesarios para lograr esa experiencia gamificada. Y ahora se usa mucho el pensar, partir desde una narrativa que nos lleva como a enganchar al estudiante en el tema, el personaje, el lugar, las acciones, y en base a esa primera narrativa vamos a ir articulando todos los demás desafíos, retos, metas, propuestas, trabajos, todo lo que queramos hacer, pero enganchándose en este elemento de la narración. Luego vamos a pensar en qué mecánicas vamos a utilizar precisamente para lo que estamos queriendo, ¿no? Vamos a resolver problemas, vamos a investigar, vamos a salvar la humanidad, vamos a evitar la contaminación ambiental, vamos a escribir cuentos, vamos a publicar nuestros cuentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a determinar todas esas mecánicas. Y luego y esto es súper importante, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, es determinar qué dinámicas queremos provocar, tanto con los elementos como con las mecánicas. ¿Qué queremos provocar en nuestros estudiantes? Porque no es solamente el juego o la actividad. Bueno, ahora ustedes me dirán, pero ¿lo que hacemos son juegos o son actividades? Yo diría que son actividades, pero que son muy proclives en un determinado tiempo y espacio en convertirse en juegos, ¿no? Pero en principio, digamos que es una actividad dotada de estos elementos mecánicas y dinámicas del juego. Es, como dice Simoes, aprender como si estuviera jugando un juego, ¿no? Entonces, esas dinámicas que yo me propongo, obviamente, además del trabajo que yo voy a tener en relación a los contenidos. Yo voy a querer que el estudiante aprenda el contenido, ¿no? Aprenda con H, por si acaso. Que aprenda, que se emocione, que aprenda a compartir, que si queremos desarrollar la escucha activa o el esfuerzo, los resultados del esfuerzo, la socialización, el altruismo, la concentración, la memoria, lo que queramos que vaya a producir esta conjunción de elementos y de mecánicas, ¿no? Y ahí van a tener lugar también, obviamente, estos PBL que decíamos, ¿no? Estos puntos, estas recompensas, estos paneles de ranking, todo esto va también a tener su espacio allí. Y incluso podríamos pensar que el estudiante va en un primer momento a motivarse o a moverse precisamente por eso. Quiere ganar puntos, quiere ganar premios, quiere que le hagan concesiones dentro del aula, ¿no? Entonces,
obviamente vamos a pensar en estos tres elementos, tenemos nuestro objetivo, los destinatarios, los elementos que prácticamente implican toda la construcción de esta actividad gamificada o ludificada, si vamos a tener ciclos de actividad, cómo lo vamos a hacer, toda la mecánica misma de la gamificación va a tener que ser diseñada en este proceso, ¿no? Y algo súper importante es pensar que no solamente en la narrativa van a estar entusiasmados, sino que todos los elementos de estas narrativas puedan mantenerse vivos durante todo el proceso. Sea que se trabaje una semana, que se trabaje 2 semanas, 3 semanas, que esté en concordancia con la unidad didáctica, o que la vayamos trabajando, no sé, 15 minutos diarios durante un mes. O sea, eso va a depender mucho de qué es lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Puede ver, y esto también había ubicado esta plantilla que nos sirve para ordenarnos también un poco, ¿no? El diseño de un proyecto gamificado, y en la red vamos a encontrar muchas de este tipo de plantillas elaboradas en Canva generalmente, donde uno puede ir llenando y organizando precisamente lo que se conocería como un guión pedagógico, ¿no? Que esto es lo que nos ayuda y nos impide que divaguemos en otros mares que no sean precisamente nuestras intenciones pedagógicas, porque la intencionalidad pedagógica es lo que debe primar en este proyecto gamificado. Entonces, como les decía, para esta planificación más estructurada, sí vamos a tener muchas aplicaciones tal vez como es tecnológicas que nos pueden ayudar, ¿no? Estas aplicaciones, páginas que encontramos, por ejemplo, el Genially, que ya tiene una parte que es para la gamificación específicamente, donde tiene este tipo de quiz, tiene juegos de memoria, hasta tiene una ruleta que es algo fabuloso, tipo de concursos, trivias, todo lo que podamos querer, necesitar. Hay propuestas ya hechas y otras que las puede uno elaborar desde cero usando una plantilla en blanco. Tenemos también, por ejemplo, esta página que es el Boom Writer, donde ayudamos desde los niños más pequeños a escribir sus propios cuentos y luego que se puedan, bueno, y van ganando, obviamente van ganando puntos porque se vota por la construcción de capítulos, se vota el mejor capítulo, los chicos coleccionan, no sé, mascotas, insignias, puntos, y van a la final trabajando así. Este otro tipo, por ejemplo, el Minecraft, que es un poco ya más elaborado, tipo de juego de construcción, que permite trabajar muchas temáticas a partir de todos los instrumentos que tiene ahí, ¿no? El Duolingo, que hemos oído mucho y se ha trabajado para el aprendizaje de las lenguas, por ejemplo, este Duolingo, que maneja mucho también este sistema de ganar puntos, de ir, cuando pierdes, cuando no pronuncias bien o no vas desarrollándote el inglés, también te van bajando esos puntos, te van poniendo unas penalizaciones, etcétera. Y también hoy hay una versión del Duolingo para las escuelas que pueden ser usados por los docentes también. Tenemos el Class Dojo, que también está muy de moda ahora, donde nos permite hacer un seguimiento de los estudiantes. El estudiante, por ejemplo, puede hacerse su propio avatar. Y esto del avatar me parece que es algo interesante, ¿no? Como el niño, a veces al hacer su avatar, se despoja incluso hasta de los miedos, del prejuicio de actuar a través de ese avatar. El docente puede hacer el seguimiento de los puntos, el seguimiento de los premios, de los rankings en esta Class Dojo. También permite la participación de los padres. O sea, es medio interesante esto. DoppelMe, que puedes crear tu propio avatar y usarlo incluso para imprimir, porque no necesariamente tiene que ser virtual, puedes imprimir y usar esos avatares para, no sé, para estos mismos tableros de posiciones, puede usarse, y como hay miles de sitios donde puedes hacer tus avatares, ¿no? Ahora, ¿por qué gamificar? ¿Por qué gamificar finalmente?
Yo creo que sí sería interesante decir, sí podemos pensar que la gamificación es una oportunidad de desarrollar determinadas habilidades sociales si trabajamos a través del trabajo en grupo, trabajo cooperativo, trabajo asociativo, motiva al aprendizaje desde luego, apoya esas emociones positivas frente al aprendizaje y sabemos lo que le hace la emoción positiva a nuestro cerebro, mejora la atención, mejora la concentración, le da al niño también esa idea de ser perseverante en su trabajo, de ser fiel a su equipo, de ser fiel a sus compañeros que están trabajando junto a él. Ayuda a interiorizar esa idea de un conocimiento también interdisciplinario, porque no solamente está trabajando la lengua independientemente de la matemática o de la historia independientemente de la escritura. O sea, hay un conocimiento interdisciplinar, propicia un pensamiento lógico, mejora algunas de las habilidades para resolver problemas, porque vamos a ver que los retos, los acertijos y todo son básicamente resolver problemas. Hay algunos que proponen problemas de la vida real y se puede también tomar en cuenta eso. No sé, ayuda precisamente a todo lo que queremos que el niño sea, ¿no? Que sea, que tome las decisiones, que sea consciente, que sea un estratega. Podrían propiciar esa gamificación. Y riesgos, obviamente hay muchos riesgos. Hay riesgos en la gamificación. Podemos exagerar en esta idea de lo que se ha denominado la pointificación, es decir, que el estudiante trabaje únicamente por el asunto de los puntos, que se sienta defraudado si no tiene puntos, si no tiene insignias, si no es el mejor de la clase, incluso puede hasta desmotivarse, bajar la autoestima, puede empezar a decaer ese compromiso y llegar prácticamente al aburrimiento y llegar a una metodología de lo más tradicional. Puede haber desencanto también. Como docentes y como estudiantes también podemos olvidarnos de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje por las cosas más pequeñas de la forma de la gamificación, más que del fondo de la gamificación. Puede contribuirse a la creación de estos ambientes más hostiles, tensos o competitivos frente a todo lo contrario que debería ser. Muchas gracias. Partimos desde un inicio con un concepto claro de qué es gamificar. Vemos que esto no viene directamente relacionado desde los juegos de video. Ya lo hemos hecho como profesores, eso me ha gustado mucho poder ver, que se valora esta parte también. Los docentes, creo que la mayoría de los que estamos acá, o todos, nos hemos preparado con una clase de justamente el juego aplicado a la educación. Lo hemos hecho. Algo muy interesante, y creo que eso es parte de los seres humanos y los vimos en la universidad, los que hemos pasado por las cátedras y demás, la sensación de placer que provoca el juego es importantísima. O sea, el niño juega por placer, el estudiante juega por placer, ¿sí? Y no voy a la ambigüedad del término, sino al hecho de que genera una sensación tan agradable que continúan, que quieren jugar más. Y ahí viene también el riesgo de lo que decías, Ana María, el hecho del riesgo de poder caer en una monotonía. Es decir, llevamos tan alto el estudiante, está tan motivado que luego lo dejamos ahí arriba solo, ¿no es cierto? Y quiere más, pero no lo llegamos. Por lo tanto, sí, efectivamente, creo yo, es un recurso muy, muy delicado que debemos tratarlo con esa cautela de utilizarlo en momentos clave donde queremos hacer explotar al estudiante en toda su creatividad y que pueda llegar. Tal vez un fin de unidad, un fin de tema es ideal. Me gustó mucho el término que estábamos colocando sobre el juego serio. Me agradó mucho el ver esto, o sea, jugar no es perder el tiempo y yo creo que aquí se nos viene importantísima esta diferenciación. Están pidiendo que nos gustaría la oportunidad de hacer una aplicación de gamificación, me parecería perfecto, creo que queda como deuda, Marilena lo tiene ahí anotado ya. Es una deuda que nos queda pendiente para hacer una práctica, un ensayo de taller. En este momento estamos 252 personas. Sería interesante poder hacer luego en grupos más pequeños un taller de una clase gamificada, de cómo lo haríamos. Y bueno, tenemos algunas preguntas entonces.
Bueno, la primera que nos preguntaban es, ¿qué es el PBL? El PBL son precisamente esos puntos, bueno, son las siglas en inglés, ¿no? Esos puntos, esas insignias, premios, recompensas y estos paneles que nos ayudan a establecer un ranking o esta tabla de posiciones que se llama más en español, ¿no? Donde se puede ir el estudiante que participa en esta actividad de gamificación por, no sé, por la resolución de un tipo de reto, puede haber la designación de puntos. Puede haber determinados premios que se van a ir dando por resolver o por proponer cosas interesantes, van a ir obteniendo esos puntos, o a veces es incluso por la votación de los mismos compañeros, van teniendo esos puntos. Y se va haciendo esa tabla donde vas a ir ubicando cuáles son los puntos que tiene cada uno de los estudiantes, ¿no? A veces ese tipo de tablas como que nos genera un poquito de incomodidad, ¿no? A los docentes decimos, es como que exponerle al alumno es tal cual le ha pasado a uno también como estudiante. No quisieras que te expongan en una tabla el puntaje que tienes, ¿no? Pero hay también algunas técnicas dentro de la misma gamificación que nos ayudan primero a estar atrás de todos los estudiantes, motivando al que va quedándose detrás. La asignación de puntos a veces se debe hacer por decenas, digamos. No te adjudico a ti un punto por cada actividad, sino te adjudico 10, 20 o 30 puntos, ¿ya? Y eso hace que cuando obtienes un punto, en lugar de obtener un punto, tienes 30 puntos. Entonces, eso va también motivando más a la gente y va también igualando esos puntajes, para que no quede esa desigualdad de uno demasiado arriba y otro demasiado abajo, ¿no? Es como igual que sucede en las cosas del juego. Si yo un día veo que estamos jugando y hay chicos que no tienen tanta destreza en el lenguaje, por ejemplo, no voy a estar haciendo juegos de lenguaje todo el tiempo para que sean siempre los mismos ganadores. Haré un juego de lenguaje, haré un juego motriz, haré un juego de ingenio, haré una actividad creativa, entonces voy variando también. Igual debería suceder en las misiones o los retos que se van poniendo para los chicos en las actividades gamificadas. Vamos a ver que puede haber un reto de escribir, otro reto de construir, otro reto incluso de las actividades físicas o artísticas. Entonces vamos equilibrando también esa balanza precisamente en la tabla de posiciones. Entonces, retomando, ¿no? Ese era el famoso PBL, los point Perfecto. budgets y leaderboards. Bien. Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Cómo logramos alcanzar un objetivo mediante la gamificación y las dinámicas del juego y la relación que obtenemos con un proyecto interdisciplinario dentro del aula virtual? Y aquí esta pregunta la compongo en dos. Una de las preocupaciones más grandes en el contexto en que estamos es cómo aplico la gamificación en el contexto virtual, en mis clases virtuales, y cómo logro alcanzar el objetivo mediante la gamificación en Ya. proyectos interdisciplinarios. Ya. Sí puede, bueno, estamos en este espacio virtual, puede hacerse naturalmente uso de aplicaciones que sean aplicaciones en línea o sean aplicaciones virtuales que sí pueden hacer uso de ese tipo de aplicaciones. Hay muchos, por ejemplo, quiz, muchos test, no sé, el mismo Kahoot que nos sirve para crear el journal y que tiene eh, muchos elementos a través y a partir de los cuales hacer esta gamificación, pero también puedes tener material físico. Por ejemplo, estas flash, esas cartas, por ejemplo, para repasar o para crear historias, podrían ser enviados para que el estudiante imprima en la casa y se trabaje a partir de esas tarjetas individualmente en la casa, ¿no? O se trabaja en la clase mientras la maestra manipula y los demás chicos van siguiendo, por ejemplo, las historias o creando, o se va poniendo simplemente, por ejemplo, en lo que hablábamos de, ¿cómo es?
de este tipo de retos, por ejemplo, de descubrir una clave a través de resolver un problema, una sumatoria, etcétera. Podemos ir incluso abriendo candados virtuales, digamos. En un PDF ponemos candado y ponemos una contraseña que responde a un acertijo que le hemos puesto al chico. Entonces eso lo puede hacer en la computadora de la casa, pero también puede haber otros medios haciendo con cosas más tangibles también dentro de la misma casa. Ahora, lo importante es aquí, es como docente, en el diseño tener claro el objetivo pedagógico, el objetivo que yo tengo en función del conocimiento, en función de si estoy pensando en competencias o estoy pensando en objetivos, voy a ver qué objetivos tengo yo y qué actividades van a ir respondiendo a los objetivos. Entonces, y también se ha hecho como una relación. Por ejemplo, las misiones pueden estar relacionadas con las unidades de trabajo. Los retos están vinculados a los que son las tareas. Las mecánicas también se vinculan a lo que podría denominarse, no sé, las evaluaciones, ¿no? En lugar de hacer una evaluación, yo voy a hacer un, no sé, un cuestionario, un tipo quiz, un Kahoot, uso la ruleta, hago una suerte de sorteo de las preguntas, o hago algo no sé, la ruleta del saber. O sea, hay muchas maneras para poder involucrar a los chicos también. Algo que podemos hacer para la evaluación, por ejemplo, es, no sé, si estoy preocupada de que toda la gamificación no me va a producir el resultado que estoy queriendo, de hecho voy a tener que hacer una evaluación. Y si hemos estado haciendo una misión de salvar el planeta, vamos efectivamente a ver cuáles las soluciones que el estudiante ha puesto para salvar ese planeta. ¿Son factibles de llevar a cabo? ¿Qué otras cosas podemos hacer con todas esas soluciones que ha puesto el estudiante, ¿no? Y obviamente Perfecto. también puede complementarse con algún otro tipo de evaluación y naturalmente queremos que durante todo el proceso nos sirva para, a través de estas pequeñas tareas, ir recopilando información sobre los desempeños particulares que vamos a ver del alumno. Y así estamos respondiendo también a eso que queremos, ¿no? Una evaluación formativa, una evaluación sumativa, una evaluación auténtica, que se llama ahora mucho, que esté siempre junto al estudiante a lo largo de todo ese proceso. Naturalmente, así sea en la presencialidad o en la virtualidad, significa mucho trabajo para el docente, significa mucho esfuerzo, significa a veces tener determinadas desilusiones también, porque así pasa. Quiero hacer una cosa y no me da las herramientas o no me da el tiempo, no me da las cosas. Pero sí, O tal vez creo no que logramos motivar a los chicos. o no logramos enganchar esa motivación, ¿no? Por eso les decía, es importante también conocer a mi grupo de estudiantes, porque Ana al María, principio, sí, el juego, la gamificación, esta actividad lúdica, ¿reemplaza a la clase? la gamificación puede ser, por eso te digo, si yo he pensado en una gamificación estructural, de la que les decía que se llama, sí puedo pensar en que esa gamificación no sea toda la metodología, pero sí constituya un tronco muy grande alrededor del cual ir articulando todos los contenidos, las destrezas, las necesidades, las evaluaciones que quiero yo hacer. Podría hacerse, pero me parece que es un poco riesgoso, diría yo, porque puede producir también incluso el cansancio de los chicos, ¿no? Puede producir el momento que precisamente como que es tanto no sé, la distracción también que puede generar que vas perdiendo un poco el norte, me parece. Por eso es ¿Podría importante, yo, sí, dime. podría yo usar entonces de lo que comentas, podría yo usar esta actividad gamificada como un paralelo al flujo normal de mi clase? Y más También bien se convierte la actividad gamificada en la propia recompensa o la motivación. he visto algunas experiencias, por ejemplo, en escuelas en España, donde
se hace la actividad gamificada todos los días. Por ejemplo, 20 minutos al iniciar el día. Y están los chicos dedicados a la actividad gamificada del día. Otros complementan con otras actividades, por ejemplo, de que tienen que hacerlo fuera de la clase y luego al día siguiente vienen y trabajan sobre lo que han hecho. Incluso, bueno, van involucrando videojuegos también o este tipo de juegos serios que también va involucrando, pero en espacios que no necesariamente son los de las aulas. Va a depender mucho. También estamos acostumbrados a trabajar alrededor de proyectos, ¿no es cierto? Trabajamos en proyecto en la escuela y ese proyecto a veces nos lleva una semana, nos lleva dos, nos lleva 3 semanas que estamos trabajando en ese proyecto. Ese proyecto puede tener algunos elementos gamificados o ese proyecto puede ser también totalmente gamificado, con actividades totalmente gamificadas. Sí puede ser. Pero ahí sí yo sugeriría que sea como una actividad interdisciplinar donde puedan ir apoyando los docentes, incluso, bueno, si hay docentes de las didácticas específicas, de educación física, de las ciencias, del arte, puedan ir conjugando, creando equipos y puedan sacar adelante el proyecto. Yo creo que cuando estás pensando en una gamificación más estructurada, el trabajo en solitario es bien complicado. Yo pienso que ahí es cuando van funcionando los equipos de docentes, va funcionando el trabajo del área, va funcionando el trabajo del claustro docente. Ahí vamos a poder trabajar, porque también ahí tienes la Claro. oportunidad de ir aprovechando las fortalezas y las destrezas de uno y otro. Porque vemos, si bien podemos gamificar sin plataformas o sin aplicaciones, lo puedes hacer. Y es chévere pensar en esa gamificación no sé, en directo, ¿no? Con elementos normales de la vida real, en espacios y tiempos normales y naturales, es bonito. Pero si vas a tener que diseñar y todo, a lo mejor no cuentas en la escuela con un técnico, un informático que te apoye, o no cuentas con algo que debería ser importante, ¿no? Como es tu perfil, por ejemplo. Tú te has formado en la pedagogía, pero también tienes tu formación ¿cómo es? En las tecnologías, pero aplicadas a la educación. Entonces, tú constituyes un soporte fundamental. Alguien con tu perfil sería importante. Pero dentro de la escuela puede haber uno que sabe más sobre la tecnología, el otro que estaba más preocupado sobre la secuencialidad de los contenidos, el otro que tiene más creatividad para pensar el tipo de actividades, el otro que, no sé, conoce más a los chicos y sabe qué es lo que les va a gustar más. Entonces, así, esa función interdisciplinar me parece que es algo que la gamificación Perfecto. permite, ¿no? Y es uno de los puntos a favor que podría tener esa gamificación. Yo Ana María, personalmente digo que si puedes jugar, ¿para qué vas a gamificar? Pero bueno. claro. Ana María, podríamos decir entonces que planificación, motivación, recompensa y retroalimentación serían los elementos clave para una actividad gamificada. Sí, bueno, sí, si lo pones en ese sentido, sí podría ser importante, ¿no? Podría ser importante. Ajá. Pero siempre lo fundamental, yo pienso, es no perder de vista la intencionalidad pedagógica. Y Perfecto. es algo que los docentes no debemos perder de vista, así digamos, no sé, en el niño de educación inicial, así yo le diga, corta este círculo, ese corta el círculo debe tener una intencionalidad pedagógica, ¿no? Entonces, igual sucede en la gamificación. Hay que estar claros qué podemos utilizar, qué podría ser riesgoso, cuáles son Perfecto. precisamente qué dinámicas queremos generar. Porque a los docentes nos gusta que los alumnos se lleven bien, que haya un buen clima de trabajo, que haya armonía, que se pueda hacer un trabajo cooperativo. O sea, eso queremos también. Y si vamos a generar mayores rivalidades, discusiones, eh, no lo vamos a hacer en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Además, esta idea de utilizar puntos, premios y todo lo demás, tampoco es algo nuevo, ¿no? Ya vemos que, no sé, hasta incluso en la escuela nueva, en un momento se usó mucho
esta idea de, no sé, el alumno que ayuda al otro tiene la estrella. Pero a la final, si es que no está bien pensado por detrás, va a convertirse en una problemática grave de solucionar luego. Gracias a todos por estar en esa compañía y espero que o sea, una semillita haya quedado por ahí y que podamos ver algún fruto. Muchas gracias. Un gusto. Adiós con Muchas todos. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, María Elena, Paul, muchas gracias a Gracias, todos. Ana María, a ti. Un buen día. Editorial Don Bosco, 100 años al servicio de la educación.